para ejemplificarlas perfectamente tenemos que entender que hay tres estructuras que tenemos que conocer perfectamente. Uno es el cuerpo vertebral, la otra es el disco intervertebral, y dentro del disco intervertebral su conformación externa va a tener un anillo fibroso, algo muy parecido a una lona prácticamente dura, que contiene un núcleo pulposo, y ese núcleo pulposo que se encuentra dentro o en la parte central del disco hace que tenga la característica de tener la amortiguación axial. ¿Qué quiere decir? Que todos los discos intervertebrales cargan peso de nuestra cabeza, cargan peso de nuestros hombros, de nuestro tórax, y todo eso hace necesaria una estructura que sea elástica. Cuando la elasticidad de estos tejidos se vence, porque el anillo fibroso se rasga o el anillo pulposo sale hacia el canal medular, nos va a dar diferentes tipos de problemas, tanto dolor localizado por deformación y compresión del saco dural, como dependiendo del nivel, la compresión de la médula espinal o de las raíces que salen a los lados por los agujeros intervertebrales, que es una causa muy común de dolor lumbar, cervical o torácico, y que cuando nosotros tengamos dolor o pérdida de la fuerza debemos sospechar que hay un problema discal. Y si lo encontramos, tenemos que seguir un protocolo siempre de tratamiento. Si es agudo y la hernia es muy grande, tendrá que tratarse inmediatamente. Si la hernia es pequeña y el paciente está en condiciones de realizar rehabilitación, tenemos que enviarlo a hacer rehabilitación, ver si la musculatura que está alrededor de la columna vertebral, ya sea cervical, torácica o lumbar, puede, al mejorar la posición y hacer higiene de columna y la fuerza, disminuir el dolor. Y si esto no se logra, entonces llegaremos a la cirugía, que básicamente es cambiar el disco intervertebral o quitar los fragmentos que se encuentren dentro del canal o dentro de los forámenes intervertebrales y que comprimen o el saco dural o la médula o las raíces. Hay varias causas. En una columna degenerativa, conforme pasa el tiempo, nuestros tejidos se deshidratan, todos. También le pasa al disco intervertebral, este pierde elasticidad y por lo tanto se vuelve más rígido, y ante los microtraumatismos, sentarse, ir en el automóvil, en los baches de nuestra ciudad, esto hace que pierda, al perder agua o deshidratarse, sean menos elásticos y puedan fracturarse o romperse el anillo fibroso y producir una hernia. Otras causas pueden ser traumáticas, que el golpeteo sea muy puntual, una caída, que te caiga algo encima de la cabeza, por ejemplo, es algo frecuente en las hernias cervicales, y por lo tanto supere la elasticidad de los tejidos y se provoque la hernia. Esas son las causas, y los síntomas se van a dividir en dos muy grandes: los síndromes dolorosos radiculares o los síndromes dolorosos medulares, y específicamente todo lo que tenga que ver con la sensibilidad. Y ese es un tema muy grande, porque nosotros decimos, no me duele mi columna, o no me duele las piernas o las manos o los brazos, pero he perdido, tengo hormigueo, o he perdido sensibilidad en mis manos, o no siento algunas partes de mis piernas. Eso es parte del síndrome de compresión radicular, y estos son los síntomas que da también una hernia de disco, y es muy importante distinguirlos. O a veces dicen, ni tengo alteración de la sensación, de la sensibilidad, ni tengo dolor, lo que sí tengo es mucha torpeza, y tenemos que entender que las variantes de sensibilidad tienen que ver también con la propiocepción, como cómo nosotros sentimos nuestras articulaciones y cómo nosotros sentimos los movimientos que realizamos. Y si hay alguna afección neurológica sensitiva en alguna de esas, la vibración, el tacto profundo, la discriminación de dos puntos, el tacto superficial, el tacto profundo, deberíamos acudir a una revisión para saber si existe una hernia y esa está provocando un problema sensitivo. Bien, esto es muy importante, porque no todo se opera, y se debe ser muy ético cuando decides operar una columna. Siempre debes pensar
que le vas a mejorar algo al paciente o mucho al paciente. La mayoría de pacientes acude ya cuando hay dolor. Y cuando hay dolor, pues al quitar la compresión, ya sea quitando el disco o quitando las facetas o haciendo una laminectomía, pues vas a mejorar el síndrome doloroso. Siempre entendiendo que la columna vertebral es una estructura que soporta peso y que si vamos a quitar ciertos elementos, tenemos que ponerle alguna prótesis, como los espaciadores intervertebrales, como las prótesis corporales de disco o los sistemas de tornillos y barras que van a sustituir la fuerza que tenían esas estructuras y que estamos retirando para mantener ese soporte que nos da la columna. Que nunca debemos quitar elementos que vayan a provocar más adelante que esto vaya a degenerar y vaya a provocar mayor daño. Y es muy importante entender que siempre que nosotros nos vayamos a someter a una cirugía de columna, debemos tener objetivos muy claros. Si nos van a quitar el dolor o si nos van a quitar o va a aumentar la fuerza, y que a partir de esto siempre nosotros tenemos que acompañar la cirugía de columna de rehabilitación, muchas veces antes para ver cuánto mejora, y si decidimos operar, muy probablemente después tendremos que someternos a un sistema de rehabilitación para fortalecimiento de toda la musculatura que hay alrededor, inclusive para tratar el tema de sobrepeso o de poca elasticidad. Sí, claro, los riesgos de no tratarse a tiempo, y esto tiene que ver mucho con el miedo que me da a mí quedar con alguna lesión mayor de la que yo tengo. Yo puedo pasar con dolor mucho tiempo, con muchos analgésicos, puedo empezar a perder sensibilidad, pero mi mayor miedo es dejar de mover una mano, una pierna, un brazo, y ese miedo se va a traducir en que yo soporte mucho tiempo los síntomas que me da una compresión tanto medular como radicular. Y eso es un problema, porque las raíces o la médula espinal o el saco dural, al comprimirse, existen cambios en el microambiente de estas estructuras que se traducen en isquemia normalmente y procesos inflamatorios crónicos que pueden dañar estructuralmente, principalmente a las raíces. Entonces, alguien que no se opera a tiempo puede quedar con un síndrome doloroso por el resto de su vida o con debilidad por el resto de su vida por no atenderse a tiempo. Y esto es muy importante definirlo con el paciente, porque si su calidad de vida disminuye por tener un problema de columna, deberíamos pensar en cómo sí vamos a ayudar a mejorar su calidad de vida, y esto no le va a traer consecuencias en un futuro. Y para eso tienen que asesorarse o tenemos que platicar con un neurocirujano especialista en columna.